Doctor Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por atendernos y me gustaría... Primero le quiero preguntar cómo vienen los números hoy, si vienen tan altos como están en los últimos 2 días o 3 días. No, hoy vamos a cerrar mejor que ayer, más bajo. Calculo que unos 600 casos menos en la provincia de Buenos Aires, de lo que tuvimos ayer, por lo que venimos viendo la evolución, ya casi sobre el cierre del corte, ¿no? Y bueno, pero esto hay que seguirlo día a día. Un día solo por ahí baja un poco y nos alegramos y al día siguiente sube. Y doctor, así que hay que seguir día a día, ¿no? ¿Usted diría qué efecto tuvo la cuarentena, la última cuarentena que hicimos, la cuarentena más dura que tuvimos? ¿Tuvo un efecto beneficioso para bajar los casos o de verdad eso no se verificó? Sí, una primera aclaración. En cuarentena estamos desde hace mucho tiempo y lo que hacemos es restringir más, pasar a una fase, si se quiere, como se dice ahora, anterior, pero sobre la base de un 40% de la gente que ya no circula por no haber escuelas, universidades, recreación, funciona el 30% de la administración pública, es decir, hay una serie de actividades que están cortadas. Sobre esa base que notamos los primeros 7-8 días del anterior cierre fuerte, que fue una disminución extra de un 14-15% y la segunda semana de un 7%. Es decir, que no fue una cosa que se esperara pudiera ser muy contundente. Deseábamos que fuera más contundente, pero no lo fue tanto como deseábamos. Pero sí que nosotros notamos un leve estiramiento de los tiempos de duplicación que están documentados. Y bueno, lo que decimos hoy, si no lo hubiésemos hecho, hablando contrafácticamente, en lugar de 4.000 casos, 4.200, hoy van a ser un poquito menos hoy, pero por ahí estaríamos 6.000 o 7.000. Con lo cual se ratifica lo que decimos siempre. Se van a tomar medidas y si vemos que esas medidas que amplían la circulación empieza a poner en riesgo la saturación del sistema, cerramos un tiempo y vamos llevándolo así, modulando y distribuyendo los casos en el tiempo para que no se nos sature el sistema. Pero doctor, ¿es cierto que ustedes ahora están pensando también esperar un poquito porque evidentemente la gente está como muy cansada de la cuarentena y entonces le cuesta y de verdad por ahí si vamos mañana a una cuarentena, ¿ustedes creen que tal vez no se cumpla tanto como se podría cumplir si esperas un poquito más y la gente ve cómo evolucionan los casos y toma conciencia y demás? No, a ver, yo creo que nosotros vamos a estar evaluando todos estos días y para el 2 de agosto falta poco, falta 9 días, con lo cual, u 8 días, con lo cual vamos a estar haciendo los cálculos, mirando los indicadores que a nosotros nos despierten una alarma fuerte, pero también transmitirle a la gente que si se llegan a dar esos indicadores o si se llega a ese momento, hay que hacer un corte de un tiempo y volver a tratar de modular la cantidad de casos, aunque no sean todos los que uno desea. Uno cuando piensa teóricamente en una fase 1, por ejemplo, después sabemos que como está la situación no es una fase 1, porque el acatamiento no es tal cual lo indica la fase. Pero toda disminución que hagamos nos sirve para seguir modulando la curva y viendo con muchísima atención la cantidad de camas. Fíjense, ¿no? Por ahí dicen, nosotros tenemos un 61% en el AMBA, un 57% en toda la provincia de Buenos Aires de ocupación de camas de terapia intensiva. Pero yo hoy estaba, por ejemplo, en Moreno. En Moreno tenemos el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que tiene 2 camas libres de terapia al día de hoy, pero abrimos 30 camas más hoy. Lo mismo hicimos ayer en 3 de febrero. El hospital de 3 de febrero estaba prácticamente al límite de su capacidad en terapia intensiva y ayer agregamos 12 camas más ampliables, otras 30 camas más de terapia intensiva. Es decir, nosotros vamos a ir agregando más camas y tratando de ver también no solamente qué porcentaje, porque uno va agregando y por ahí el porcentaje se disimula un poco la cantidad de camas que realmente, como decía recién la doctora Estensoro, vemos que se están ocupando. Entonces seguimos el número absoluto de camas, yo lo sigo casi obsesivamente, todo el tema de gestión de camas que en la provincia de Buenos Aires toma todo, sector público y sector privado. ¿Y qué diría usted?
que todavía estamos cómodos. Cómodo no sería la palabra, pero tenemos margen para durante unos días más seguir evaluando qué pasa y si vemos que la cantidad de casos amerita tomar medidas a partir del 2 de agosto. Y doctor, pero mientras tanto, día a día. El equipo de rastreadores que tiene que hacer el aislamiento, el rastreo de contactos, el aislamiento, ¿eso se está llevando adelante en el conurbano? Muy contundentemente y fuertemente el rastreo telefónico y los detectar territorial, pero hay que decirlo, no tenemos toda la adhesión que procuramos en llevar a gente cuando se lo detecta positivo a centro de aislamiento. Por eso el gobernador firmó ayer un decreto, antes de ayer, por el cual estamos intentando a través de un nuevo incentivo por lucro cesante, por desarraigo, los 500 pesos. Claro, por día, para que la gente que se aísle tenga también algún otro beneficio, ¿no? Porque a veces hay gente que trabaja en su casa, hace alguna cosita para vender, lo que sea, que si uno lo saca, pierde esa posibilidad de seguir brindando ese sustento a su familia. Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero necesitaríamos que la gente... ¿Y qué pasa con los que tienen que aislarse porque fueron contactos estrechos de un contagiado? ¿Esos se tienen que aislar en su casa? ¿Eso sí ustedes ven un mejor cumplimiento? Sí, un cumplimiento. En muchos lugares nosotros, en muchos municipios, los llevamos a hoteles alojamiento, porque no hay tantos hoteles de otro tipo en la provincia de Buenos Aires, donde hay algún hotel también, y estamos habilitando en algunos centros de estos llamados de aislamiento, nosotros llamamos de acompañamiento, ahora por media fea la palabra, aislarse, los estamos llevando a un lugar específico para los que no son sospechosos o contactos estrechos, de manera de cortar con vínculo hasta que se compruebe si tiene o no la información. Vuelvo a repetir, tenemos muchísimas camas disponibles para esto y estamos observando que todavía hay mucha resistencia para que la gente se traslade a estos lugares. Insistimos, apelamos nuevamente a la responsabilidad, porque realmente vemos que cada persona que se aísla es una cantidad que puede terminar siendo exponencial de casos que después no se van a dar. Totalmente. Y doctor, ¿cuál sería el motivo para que el virus frene ahora? ¿Lo vemos como desatado? ¿Y cuál sería el motivo para esperanzarse que el virus frene y no vaya a seguir incrementándose la cantidad de casos? Mire, el virus, yo decía hace un rato, el leitmotiv del virus es reproducirse, y empezó en China hace no tanto y se expandió en pocos meses a todo el mundo, con lo cual eso es lo que quiere hacer el virus. Con lo cual, sin vacuna que corte abruptamente la cadena de contagios, lo que nos queda es este tipo de medidas, o algún suero hiperinmune que sea muy escalable en volumen, que se pueda hacer gran cantidad y que pueda decididamente cortar cadenas de contagio. No tenemos hoy otra alternativa terapéutica que cada tanto recurrir a la cuarentena de base que tenemos y a un endurecimiento cuando hace falta. El virus no entiende otro motivo que reproducirse, y encima es un virus muy inteligente porque se reproduce enormemente en mucha gente sin dar síntomas. Claro. Entonces le decimos inteligente porque precisamente si de lo que se trata es que quiere reproducirse, a diferencia de otros que son muy mortales, se autolimitan. Tiene un grado de expansión enorme. Y doctor, ¿usted cree en esa teoría que el otro día me la explicaba Fernán Quiroz, que si se llega a entre un 15 y un 20% de personas contagiadas, de seguir avanzando y la curva empieza a bajar? Es una observación que está muy condicionada por variables que no podemos manejar en el tiempo y por qué se producen. Por lo tanto, es una observación. Uno no puede negar que hay una observación que dice: en Nueva York pasó esto, y después de eso no es que no hay casos, pero nunca hay los 12.000 casos por día que hubieron al principio. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si es porque la gente se retrajo y si la largamos toda de nuevo a la calle explota de nuevo. Es decir, hay un montón de variables que no sabemos. Es una observación que cuando se llega a ese nivel aparentemente empieza a declinar por algún motivo que obviamente no es efecto rebaño. Efecto rebaño son 70% de la gente inmunizada, claramente. Entonces, hay una observación. Ahora, es una observación que, como todo en esta pandemia, lo tenemos que tomar con pinza, porque
la ciencia todavía nos da cada vez ciertas o más incertidumbres que certezas. Doctor, Un día sale un artículo que va por aire, otro día que no va por aire. Y un día que baja, otro día que no baja. Otro día que el rebrote es así, otro día... La verdad es que estamos aprendiendo en el día a día, por eso no podemos planificar con tanta precisión, ¿no? Totalmente. Doctor, finalmente le pregunto, ¿antes del 2 de agosto se va a evaluar esto o lo van a evaluar recién el 2 de agosto? ¿Cómo sigue o si hay que tomar medidas o no? No, interpreto claramente que esto se va a hacer durante esta semana y el fin de la semana que viene, digamos, la evaluación, porque el 2 de agosto lo tenemos a la vuelta de la esquina y creo que va a haber que explicarle muy bien a la gente, según cómo vaya evolucionando, qué es lo que va a pasar después de esto. Pero también avisando esto, que lo que dijimos siempre, frenadas, aceleramos un poquito, frenamos, modular la curva, que no se nos saturen, porque la gente se muere en forma impresionante cuando se saturan los sistemas de salud. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Gracias, doctor Goyán, muy amable, muchísimas gracias. No, Pablo, claro, buenas noches. Un gusto. El doctor Daniel Goyán es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene se evalúa y la nueva fase o las novedades vendrían a partir del 2 de agosto, que creo que es el próximo domingo, si no me equivoco. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, Víctor Hugo